o los oxácidos. Los oxácidos son compuestos ternarios porque están formados de 3 elementos diferentes. Tenemos el hidrógeno, tenemos el no metal y tenemos el oxígeno. ¿Cómo formamos los oxiácidos? Pues los formamos de la combinación de un óxido ácido más agua, produciendo un oxiácido con los elementos que habíamos dicho, ¿verdad? Primero se escribe el hidrógeno, luego el no metal y por último los átomos de oxígeno. Ahora vamos a formar un oxiácido, sabiendo que para tener un oxiácido primero debemos de tener un óxido ácido y a ese óxido ácido le vamos a agregar agua. Yo en esta oportunidad decidí que vamos a trabajar con el cloro positivo 7. El cloro está trabajando con valencia de 7. ¿Qué necesito o con quién necesito reaccionar este cloro para formar lo que es mi óxido? ¿Con quién necesita reaccionar ese cloro? Con el agua, no, para formar mi óxido ácido, no el oxácido, sino que el óxido ácido. ¿Con quién va a reaccionar ese cloro? Con oxígeno, ¿verdad? Y tenemos, va a reaccionar con átomos de oxígeno y vamos a colocar la valencia que tienen esos elementos cuando se combinan. Y entonces colocamos el cloro, ya sabemos que trabaja con una valencia de lo que es 7. Ahora el oxígeno, ¿con qué valencia trabaja el oxígeno? Para formar óxidos, ¿cuál es la valencia que utiliza el oxígeno? Negativo 2, ¿verdad? Una vez entonces tengamos cuáles son las valencias, el siguiente paso es cruzar esas valencias. Y por lo tanto, al cruzar estas valencias, este menos 2 del oxígeno pasa al cloro y este 7, que era la valencia o el número de oxidación del cloro, pasa al oxígeno. Recordarles, estos pasan como subíndice, no pasan como exponentes. Entonces voy a tener el cloro ahora con 2 átomos y el oxígeno con 7 átomos. Aquí yo ya tengo, miren, mi óxido ácido. Aparte de eso, nosotros vamos a ver lo que es el balanceo para estas ecuaciones. Balancear es tener la misma cantidad de átomos en los reactivos que sea la misma cantidad de átomos en los productos. Entonces comenzamos. El cloro en los reactivos. ¿Cuántos átomos tiene el cloro en los reactivos? Vamos a ver. ¿Cuántos átomos de cloro tiene esta reacción en la parte de los reactivos? 7. Vamos a ver qué opinan los demás. ¿Cuántos átomos tiene el cloro ahí? 1, ¿verdad? No son 7. Recordemos que el 7 me indica la valencia, la valencia que está utilizando el elemento para ese compuesto. Entonces ahí vamos a hablar de 1. ¿Cuántos cloros hay a este otro lado de la ecuación? Al lado de los productos. ¿Cuántos hay? Vamos a tener 2, ¿verdad? Muy bien, tenemos 2. Ahora sabemos que no está balanceado, pero faltan los oxígenos. Vamos a ver qué pasa con los oxígenos porque estos se van a ver afectados cuando yo balancee el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay al lado de los reactivos? ¿Cuántos átomos? 2. Al lado de los productos, ¿cuántos hay? Hay 7. Entonces yo digo, aquí hay 2 y aquí hay 7. No hay ningún número que multiplicado por cualquier otro número me vaya a dar 7. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Lo que voy a hacer es que voy a buscar cómo estos 2 átomos de oxígeno tengan la misma cantidad. ¿Y qué voy a hacer para eso? Pues voy a multiplicarlos por un número que a mí me permita tener la misma cantidad. Si yo multiplico 2 por 2, voy a tener 4 aquí y 7 por 4 voy a tener, ¿cuánto es 7 por 4? 28, ¿verdad? Entonces no voy a tener la misma cantidad. Ahora sí yo digo, si yo coloco un 7 acá y multiplico 7 por 2, tendría 14. Y si coloco un 2 aquí, voy a decir 2 por 7,
14. Entonces voy a tener la misma cantidad. Entonces, por lo tanto, voy a agregar un 7 a los átomos de oxígeno en esta parte. Entonces, miren, lo voy a colocar manual porque lo tengo colocado diferente, pero no me da la reacción. Entonces, miren, aquí le voy a agregar un 7 y aquí, miren, le voy a agregar un 2. Entonces, profe, es como que yo diga, son 7 átomos que necesito acá. Este 7 lo paso a coeficiente y este 2 para que me quede igual lo paso a coeficiente al otro lado. También esa sería otra opción. Entonces ahora, miren, voy a tener que tengo a este lado de oxígeno 7 y este oxígeno de acá lo voy a multiplicar por un 2. Y me van a quedar 14 a ambos lados, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el cloro? ¿Cuántos cloros entonces ahora tengo acá? ¿Cuántos cloros tengo ahora al lado de los productos de la reacción? Tengo 2, ¿verdad? Y el cloro también tiene 2 en la fórmula, entonces ahora ¿cuántos habrán por todos? ¿Cuántos habrán por todos? ¿Cuántos habrán? Miren, ahora vamos a tener, habían 2, pero como el 2 que agregué al lado del cloro para lo que era balancear el oxígeno, entonces ahora 2 por 2 serían 4. Tengo 4 a este lado. ¿Y cuántos tengo a este lado ahora? ¿Cuántos tengo a este lado ahora? Vamos a ver, chicos, fíjense, aquí tengo 2 por 2, 4. ¿Aquí cuántos tenía? Miren, aquí se los enumeré. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 1, ¿verdad? Tengo 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar un 4 para que sea 4 por 1, 4. Y entonces, mi ecuación me quede completamente balanceada. Miren, aquí ya le agregué el 4, el que les dije que tenía la fórmula. Miren, cada uno tiene sus respectivos coeficientes para ser balanceada y al final esta ecuación me queda de la siguiente manera. Aquí me va a quedar cloro 2, oxígeno, miren, 7. Miren, y esa sería mi reacción. Ya esta reacción está completamente balanceada. Este es el resultado. Este es mi óxido ácido. Con este es el que yo voy a hacer reaccionar con agua para formar mi oxácido. Aquí tengo, miren entonces, lo que es mi fórmula. No tomo los coeficientes, solamente tomo la fórmula general de lo que encontramos. Cloro 2, oxígeno 7. A eso le voy a agregar agua. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a seguir la fórmula que me da la fórmula general de los oxácidos. Y voy a colocar primero el hidrógeno. Voy a colocar primero el hidrógeno. Ay, lo siento, chicos. Ah, gracias. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Vamos a ver cuántos hidrógenos tengo. 2, ¿verdad? Entonces, miren, los coloco tal cual. Luego me sigue el no metal. ¿Cuál es mi no metal en esta fórmula? El cloro, ¿verdad? ¿Cuántos cloros tengo? ¡Pum! Los coloco los cloros. Ahora los oxígenos, ¿cuántos tengo? Tengo 7. ¿Aquí cuántos tengo? Ajá, muy bien, ¿verdad? Aquí tengo un 1. Entonces, 7 más 1, 8. Ahora ya tengo mi oxácido. Pero, si ustedes se fijan, yo les había enseñado a ustedes algo que se llamaba simplificación. ¿Puedo simplificar esta fórmula? Sí, porque este tiene una mitad que es entera, este también y el 8 también tiene una mitad entera. Por lo tanto, me va a quedar
El hidrógeno, la mitad de 2 es 1. La mitad de 2 del cloro es 1. La mitad de 8 es 4. Por lo tanto, este sería mi oxácido. ¿Por qué aquí no hago balanceo? Porque sumé toda la cantidad de átomos presentes. Por lo tanto, aquí yo no voy a balancear. La ecuación ya está completamente balanceada. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar mi fórmula. Aquí tengo mi fórmula y vamos a colocar las dos nomenclaturas para los oxácidos. Una que es acuosa y otra que es gaseosa. Vamos a nombrarla en solución acuosa y escriben ahí, ¿cómo vamos a hacer para nombrar oxácidos en solución acuosa? Lo primero, escribimos la palabra ácido. Seguido, vamos a escribir la raíz del elemento no metal que estemos utilizando. ¿Cuál es la raíz del elemento no metal que estamos utilizando ahorita? ¿Cuál es? Si el elemento es cloro, ¿cuál va a ser la raíz? Clor, ¿verdad? Ahora, la solución acuosa, nosotros tenemos que saber cuáles son las valencias que estamos utilizando del elemento. Entonces, el elemento que estamos utilizando es cloro. ¿Cuáles son las valencias? 1, 3, 5 y 7. Entonces, yo voy a empezar y voy a colocar cuáles son los prefijos y sufijos. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que vamos a utilizar el prefijo hipo y oso cuando estemos utilizando la valencia 1. Oso, terminación oso, cuando utilicemos la valencia 3. Ico, cuando utilicemos la valencia 5. Y como aquí nosotros estamos utilizando la valencia 7, vamos a utilizar per ico. Por lo tanto, en solución acuosa, el nombre para esta fórmula que acabamos de hacer se llama ácido perclórico. Per, porque viene de que estamos utilizando la valencia 7 y el cloro para este ejercicio está utilizando valencia 7. Por lo tanto, es ácido perclórico. ¿Cómo va a ser en solución gaseosa? En solución gaseosa va a cambiar un poquito la cuestión de las terminaciones porque en solución acuosa nosotros utilizamos las terminaciones ico y las terminaciones oso. En la terminación gaseosa no vamos a cambiar el oso por la terminación ito y la terminación ico por ato. Entonces, en gaseosa colocamos la raíz del elemento, ubicamos los prefijos y sufijos dependiendo de la valencia y escribimos de hidrógeno. Por lo tanto, ya voy, por lo tanto, este era ácido perclórico, ¿verdad? Y la terminación ico va a cambiar por ato. Por lo tanto, aquí va a ser perclorato de hidrógeno. ¿Por qué se llama de hidrógeno? Fíjense cuál es el elemento que acompaña toda la parte de lo que es el óxido ácido. Está acompañado de hidrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, por eso se llama perclorato, porque nos indica el anión que forma el compuesto unido con el hidrógeno. Por lo tanto, se va a llamar perclorato de hidrógeno. Que les quede ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me dan, por ejemplo, una fórmula y no me dicen que tengo que hacer todo el trabajo que acabamos de hacer, partir de cero? Simplemente me dan la fórmula. ¿Cómo voy a saber cuál es el nombre y por qué me voy a guiar? Bueno, hay dos formas. Primero vamos a hacer una que es un poquito más larguita para dar con el nombre y la otra que es mucho más sencilla, ¿verdad? Pero puede que les vengan las dos en la hora del examen. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando nos den una fórmula es identificar primero si es un oxiácido, ¿verdad? Y vamos a seguir con su estructura. Si lleva hidrógeno, lleva un no metal y lleva oxígeno, es un oxácido. Entonces, por lo tanto, vamos a nombrarlo. ¿A partir de qué lo vamos a nombrar?
lo vamos a nombrar a partir del número de oxidación que esté utilizando el elemento no metal en el compuesto. Y entonces, si ustedes se fijan, este compuesto que tengo aquí lleva hidrógeno, lleva bromo y lleva oxígeno. Por lo tanto, el nombre va a depender de este elemento que tenemos aquí, el bromo. ¿Y qué debemos de saber para nombrarlo? Pues saber cuál es la valencia que está utilizando el bromo en ese compuesto, ¿verdad? El número de oxidación. Entonces, hoy vamos a aprender a encontrar el número de oxidación de un átomo central en un oxácido. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a identificar la cantidad de átomos presentes por cada elemento en la fórmula. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 1. ¿Cuál es la valencia fija del hidrógeno cuando forma ácidos? Positivo 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, lo agrego entre paréntesis, positivo 1. Más, ¿cuántos átomos del bromo hay ahí presentes en la fórmula? Hay 1. Ahora, ¿sabemos la valencia que está utilizando el bromo para ese compuesto? ¿Lo sabemos? No, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a escribir el símbolo del elemento. Vamos a decir, hay un átomo de bromo. Y al no saber la valencia, entonces yo lo escribo el símbolo. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en ese compuesto? 3. ¿Cuál es la valencia fija del oxígeno? Menos 2. Ahora, ¿qué les he dicho yo? Que dentro de un compuesto la cantidad eléctrica de sus átomos debe ser igual a 0, porque un átomo es neutro, es a excepción de los aniones, ¿verdad? Por ejemplo, los aniones es cuando yo digo todo este compuesto está elevado a la menos 2. Entonces ahí no le voy a colocar 0, sino que le voy a colocar menos 2. Pero en este caso no me lo dicen, por lo tanto es neutro el compuesto y es igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a multiplicar lo que esté dentro y fuera de los paréntesis para encontrar el valor de la valencia del bromo. 1 por 1, 1, ¿verdad? 1. Ahora vamos con el bromo. 1 por ver qué bromo es bromo. No hay necesidad de colocarle ese 1, ¿verdad? Ya se sobreentiende, como una ecuación lineal normal. Ahora vamos a multiplicar los átomos y la valencia del oxígeno. Más por menos es menos. 3 por 2, 6, igual a 0. Entonces yo digo, yo lo que quiero es encontrar la valencia del bromo. Entonces voy a despejarla como una ecuación de primer grado. Yo voy a despejar este negativo 6. Negativo 6 está restando a este lado, va a pasar a sumar al otro. Y este menos positivo 1 que me estorba para poder despejar mi ecuación, está a este lado sumando. Va a pasar al otro lado a restar. Y por lo tanto, el bromo me va a quedar en términos de 6 menos 1. Y 6 menos 1 es igual a 5. Por lo tanto, la valencia del bromo para este compuesto que tenemos aquí va a ser de 5. Y ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las valencias que tiene el bromo en su estructura? ¿Cuáles son las valencias? Que las valencias del bromo eran ¿cuáles? No recuerdo. 1, 3 y 5. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la valencia que está utilizando esta fórmula en este compuesto? Es de 5, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar entonces este oxácido en solución acuosa? Muy bien. Entonces tenemos en solución acuosa, sabiendo de que la valencia era de 5, se va a llamar ácido brómico.
recuerden que cuando tenemos tres números de oxidación, al primero utilizamos hipo, terminación oso, al siguiente oso y al último ico. Y como estamos utilizando la más alta, la mayor, se llama ácido brómico. Y en solución gaseosa, ese ico va a cambiar por ato. Por lo tanto, se va a llamar bromato de hidrógeno. Más comunes. Estos aniones más comunes nos van a ayudar y nos van a facilitar muchísimo a la hora de identificar el nombre de los oxiácidos o los oxácidos, como cualquiera de los dos nombres correcto, y también lo que vamos a ver mañana, que son las sales oxisales. Estos son un poquito tediosos porque obviamente nos lo tenemos que aprender, pero aquí nosotros no hay necesidad de identificar el número de oxidación para una determinada fórmula. Yo, por ejemplo, sé que esta fórmula, que es cloro 1, oxígeno 1, es el hipoclorito y que la valencia es de negativo 1. Estas valencias son bien importantes porque estas son las que vamos a cruzar a la hora de hacer nuestras fórmulas de los oxiáceos. Por ejemplo, tenemos aquí el nitrito, miren que trabaja con valencia menos 1, pero no solamente trabajan con valencia menos 1. Tenemos, por ejemplo, el caso del sulfito, que trabaja con valencia negativo 2, el sulfato, que trabaja con valencia negativo 2, el carbonato, que trabaja con valencia negativo 2, el cromato, que trabaja con valencia negativo 2, el fosfito, que tiene valencia negativo 3, y el fosfato, que tiene negativo 3. Si ustedes se fijan, permítanme. Muy bien, entonces, esos son los aniones que ustedes van a necesitar a la hora de realizar los ejercicios de oxiáceos. Por ejemplo, aquí tengo, miren, el ácido carbónico. Entonces, si yo sé que ese es un ácido, yo sé que está formado por hidrógeno, ¿verdad? Como dice carbónico, recuerden que este ico va a cambiar por qué terminación en los oxácidos. Ese ico va a cambiar por terminación ato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Esta palabra carbónico, la terminación ico, en lo que es los oxácidos en solución gaseosa va a cambiar por ato. Por lo tanto, este nombre de carbónico viene del anión carbonato. Y ubíquenme cuál es el anión carbonato aquí. Vamos a buscarlo. ¿Cuál es el anión carbonato? ¿Cuál es el anión carbonato? Está por acá. ¿Dónde? Este, ¿verdad? Carbono, oxígeno 3 con valencia negativo 2. Este es el carbonato, miren. Entonces yo aquí lo tengo. CO3 con valencia menos 2. Y como es un ácido, yo sé que va a estar formado por el hidrógeno con valencia 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a cruzar esas valencias. El negativo 2 del carbonato pasa al hidrógeno y la valencia 1 del hidrógeno pasa al carbonato. Por lo tanto, esa sería la fórmula del ácido carbónico que nos menciona en la parte de arriba. Miren, aquí yo tengo mi fórmula química de lo que era el nombre que me daban. Ahora se los voy a mostrar en un poquito más aquí abajo para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Miren, aquí tengo el anión y tengo el hidrógeno. Recordemos que para las fórmulas de los oxácidos yo voy a tener primero hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. En pocas palabras, primero el hidrógeno y luego el oxianión o el anión. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el nombre de ese anión que tenemos aquí? NO2. Nos vamos a ir hacia arriba a nuestra tablita de aniones. Vamos a ver cuál es el nombre de ese. NO2. ¿Cuál es el nombre de ese anión?
NO2. Es el nitrito, muy bien, es el nitrito. Entonces, por lo tanto, yo voy a colocar aquí en el nombre, hago la fórmula, los uno, ¿y cuál va a ser el nombre? ¿Nitrito de quién? ¿Nitrito de quién? De hidrógeno, ¿verdad? De hidrógeno. ¿Cuál sería el nombre en solución acuosa? ¿Ácido? ¿Sería el nombre en solución acuosa ácido? Si era nitrito, ese hito cambia por oso y se le escribe la palabra ácido. Entonces va a ser ácido nitroso. El nombre sería en solución acuosa ácido nitroso. Ahora vamos a ver con este, SO3, azufre, oxígeno 3. ¿Cuál es el nombre del anión para ese compuesto? Azufre O3. Vamos buscándolo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Es el sulfito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, nosotros vamos a bajar donde teníamos nuestros ejercicios y yo digo, para la fórmula yo voy a cruzar este hidrógeno primero, pero el sulfito tiene valencia negativo 2. ¿Cómo me va a quedar entonces en la fórmula? Muy bien. Yo digo, están viendo ya les voy a colocar la pantalla. Permítanme. Vamos de nuevo para acá. Me decía su compañero H2SO3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta valencia del -2 se va a cruzar al hidrógeno y la valencia del hidrógeno va a pasar hacia abajo de lo que es el anión. Entonces me va a quedar esa estructura. ¿Cuál va a ser el nombre? Ácido en solución acuosa. Vamos a ver cómo sería el nombre. Ácido, como dijo su compañero Cristian, ¿es ácido, Cristian? Sulfuroso, es ácido sulfuroso. Y en solución gaseosa, ¿cómo sería ese nombre? ¿Cómo sería ese nombre? Vamos a ver. Si el anión se llama sulfito, ¿cómo será el nombre en solución gaseosa? ¿Sulfito de quién? Del elemento que lo acompaña. Y el elemento que lo acompaña es el hidrógeno. Por lo tanto, sería sulfito de hidrógeno. Vamos a ver ahora este que dice CO3 con valencia -2. Carbono, oxígeno 3, es el carbonato. Y desde que se llama carbonato, ¿cómo va a ser el nombre en solución gaseosa? ¿Carbonato de quién? Si es un ácido. Carbonato de hidrógeno, muy bien. ¿Cómo va a ser entonces la solución acuosa? Ácido del nombre del no metal, que sería el carbono. Por lo tanto, va a ser ácido carbónico. Ácido carbónico. Muy bien. 4. ¿Cuál es ese anión? Cloro, oxígeno 4. Anión. Cloro, oxígeno 4. Se llama perclorato. ¿Cómo se va a llamar entonces en solución gaseosa ese ácido que nos pide el ejercicio? Nos están pidiendo por este. Por lo tanto, sería perclorato de hidrógeno. ¿Cómo sería en solución acuosa? Recuerden que el ato cambia en solución acuosa. El ico cambia por ato. Por lo tanto, en solución acuosa el nombre va a ser ácido perclórico. Recuerden que era el perclorato, entonces sería ácido perclórico. Muy bien. Bien fácil. Usted le hace lo copia en su cuaderno o le saca una impresión para que usted lo tenga a la hora de
a la hora de hacer sus ejercicios, esto le va a ayudar en gran manera.